Bueno, intendente y constituyente. ¿Qué se siente en este momento? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Carlito? Bienvenido a nuestra ciudad una vez más. Siempre es un gusto venir. Bueno, la verdad que duplicamos las responsabilidades, ¿no? En algún momento nos comprometimos con los vecinos de la ciudad y llevamos adelante el proyecto político y de ciudad que estamos construyendo y que estamos haciendo todos los días. Y bueno, en esta oportunidad poder empezar a escalar, superar los límites de la ciudad de Pérez para empezar a ser parte de un proyecto político provincial. Con el desafío de haber formado una lista de constituyentes y de haber entrado, con lo cual preparando los equipos, porque la verdad que demanda de adquirir conocimientos que uno no tiene, pero sobre todo es tan diversa la reforma a la Constitución que hay que aprender y conocer, informarse de todos los temas en profundidad, pero sobre todas las cosas empezar también a construir las propuestas que vamos a llevar a la reforma de la Constitución. Así que en un proceso que no se detiene y sin descuidar la diaria, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de todos los días. Y que están en campaña y que también tenés concejales. Bueno, es como que siempre le digo al equipo que me manejo como en 3 planos todos los días ahora, ¿no? Un plano que tiene que ver con lo local, un plano que tiene que ver con lo electoral y un plano que está sujeto al proceso de la reforma de la Constitución. Así que... Pero era un poco lo que te gustaba, buscabas y lograste en esta proyección también como figura política de la región. Bueno, hace tiempo, vos prácticamente conocés todo el proceso que vengo dando. Hace tiempo que veníamos buscando poder empezar a estar en una mesa provincial, poder empezar a tener cierta incidencia que los intendentes, de alguna manera, no yo en persona, no digo, sino que los intendentes y presidentes comunales, los jefes territoriales, podamos tener alguna incidencia en la mesa de decisión política del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe. Nos ha costado tiempo, nos ha llevado mucho esfuerzo. Creo que también el momento nos pone en un lugar que es de esos momentos que los aprovechás o los dejás pasar y nunca sabés cuándo se van a volver a repetir. Bueno, la verdad que todo este año y medio de trabajo desencadena en este momento y en esta instancia electoral, ¿no? Podría haber sido otra, pero se dio justamente en este proceso que habilita el gobernador de la reforma de la Constitución. Por algo es y por algo nos puso. Así que eso nos da una alegría también muy grande porque además valida un proceso que es de abajo hacia arriba, que empieza a ser genuino, que empieza a ser en la unidad de diversas concepciones, porque no todos gobernamos los mismos territorios, si bien todos tenemos ideología similar, pero no todos gobernamos las mismas realidades, y creo que entender y lograr puntos de acuerdo en este sentido es lo que nos va dando la fortaleza a este espacio de Vamos, que la verdad que empieza a sumar nuevas adhesiones, ¿no? En la medida que va escalando. Estás dentro de un espacio de intendentes y presidentes comunales. A su vez, ese espacio está dentro de otro espacio más grande, que es la referencia del peronismo / justicialismo del presente y del futuro, sin duda. Y tenés una agenda propia, porque en esa recorrida que vos vas haciendo, los presidentes comunales, podremos... ¿Cómo es o cómo te imaginás ese inicio de sesiones, ese inicio de charlas en esta modificación de la Constitución? Quienes de alguna manera, Carlito, gestionamos todos los días, tenemos una agenda de trabajo, ¿no? Una hoja de ruta clara. Nuestra primera estación, digamos, era la instancia electoral. Se dio el resultado que se dio, así que ahora el proceso que sigue es salir a la conformación de los equipos técnicos. Y la verdad que muchos jefes territoriales tienen para aportar un montón de cosas, un montón de recursos humanos muy valiosos, pero además que esta cuestión que tiene que ver con lo legal, que tiene que ver con lo jurídico, también puede tener una incidencia real con lo que vivimos y gestionamos todos los días en el territorio. Yo creo que ahí hay un componente, un plus, que creo que va a ser clave, que lo podamos llevar y lo podamos dejar en la reforma de la Constitución, ¿no? En la letra chica es, digamos, y que es algo que nombramos mucho durante todo el proceso electoral, que es cómo garantizamos lo que está escrito, ¿no? Entonces digo, ahí creo que quienes hacemos todos los días, quienes estamos acostumbrados a gestionar, a resolver problemas, podemos darle una mirada
que tiene que ver con el pragmatismo y que no solamente va a quedar encapsulado en una cuestión meramente jurídica, meramente normativa, digamos, y creo que eso es lo que tiene que expresar la nueva Constitución. Eso es lo que tiene que empezar a reflejar en este gran desafío que empieza a tener la política nuevamente, ¿no? Digo, yo creo que también esta es una oportunidad que la política tiene de volver a encontrarse con la sociedad. Digo, ¿no? ¿Cómo tendemos estos nuevos puentes? ¿Cómo fundamos este nuevo pacto social? Y empezamos a recuperar la credibilidad que perdimos hace mucho tiempo. ¿Te sentís o sos consciente que sos ese recambio? ¿Será que uno está en una vorágine tan grande que creo que no lo entiende como lo generacional, ¿no? Digo, cuando yo hablo de lo generacional y miro para atrás y hace 20 años que estoy en el camino de la política, me cuesta mucho entender que uno puede ser la renovación. Está claro que uno no es lo nuevo, pero sí que puede renovar formas y modos que se vienen haciendo de hace mucho tiempo y lo podemos hacer distinto. Pero yo creo que también el desafío es cómo uno es punta de lanza de otros, ¿no? Digamos, o sea, no mirarlo desde el individualismo, sino de cómo se lidera un proceso colectivo. Yo creo que ese es el desafío que hoy la dirigencia política tiene. Entender de que a veces uno tenemos que conducir y otro tenemos que acompañar y viceversa. ¿Qué es lo que es la práctica diaria de la política que llevamos? Por eso no nos cuesta tanto a los jefes territoriales poder ponernos en esos roles, ¿no? Digamos, al contrario, yo creo que es la práctica cotidiana que nos hace ser lo que somos y que además nos ayuda a sostener los procesos que estamos dando en los territorios. Hay más de 60 compañeros que todos tienen experiencias diversas y de mucho éxito en lo local. Fíjate si no hay materia, no hay dirigente para poder empezar a plasmar un proyecto político distinto en la provincia de Santa Fe. En esta constitución vieja, de la década del 60, oxidada, ¿cuál es lo más importante que hay que cambiar de lo legislativo en las comunas y municipios? Yo creo que hay que, primero, digamos, poner en valor el municipalismo, ¿no? Digamos, yo creo que, pero con la lógica que tiene que tener, digamos. ¿Con autonomía? Claro que la autonomía tiene que ser, digamos, como ese eje ordenador. Ahora, también, Carlos, hay que discutir qué tipo de autonomía vamos a dar. Y hay que mirar la autonomía desde la lógica de la provincia que tenemos, digamos, qué sé yo. Una cosa es un municipio autónomo del norte de la provincia de Santa Fe y otra cosa es la autonomía de un municipio de la gran urbe, como sí, claro, puede ser Rosario, como puede ser el mismo Pere, un Baigorre, un Villa Gonor Galvez, y otra cosa, una localidad del sur. Yo creo que hay que ser serio en esas discusiones, porque autonomía sin recursos es la nada misma, digamos, ¿no? Yo creo que es profundizar los déficits y no nivelar hacia arriba, que es el desafío que tiene que tener esta Constitución, ¿no? Digo, cuando uno habla de autonomía también hay que ver qué calidad de vida le vamos a dar a cada uno de esos vecinos y en función de qué. Hoy toma mucha más relevancia la discusión de la autonomía en la retracción y en el cambio de paradigma que Milei le está dando al Estado. Digo, está poniendo en discusión el IVA, un impuesto que es directamente coparticipable a las provincias y por ende a los municipios. Claro. Digo, o sea, me parece que llegamos en un buen momento para poder discutir, porque además va a ser el futuro del municipalismo para adelante, ¿no? Digo, o sea, los municipios se van a transformar en una trinchera para garantizar el ABL, como se le decía antes, o realmente va a poder planificar, definir y proyectar en su ciudad comunidades. Bueno, digo, esa es la discusión que hay que dar en esta reforma de la Constitución. Bueno, hoy con la propia ustedes se encargan de la seguridad, de la salud, pues de sí, la educación. educación. O sea, yo vengo diciendo hace mucho tiempo que nosotros tenemos una autonomía que no es de derecho, que es prácticamente de hecho, por esto que vos nombrás. Ahora, está claro que con un poquito más de recursos, haciendo un análisis sincero y real de cuántos recursos hay que garantizarle a cada municipio para poder tener servicios básicos, para poder garantizar alguna proyección de ciudad, tranquilamente hoy la provincia lo puede hacer, digo. Pero esto hay que poner con sinceridad los números sobre la mesa y empezar a discutir responsabilidades, pero con roles y funciones claras, digo. Porque si lo único que vamos a discutir son porcentajes y dejar algunos baches ahí abiertos,
vamos a volver al mismo círculo, ¿no? Después inventar las leyes de las leyes de las leyes para ver cómo empezamos a suplir o reemplazar o garantizar aquello que todavía falta. Y creo que cuando uno habla de autonomía también hay que poner la autonomía política en juego acá, que es algo que realmente es lo que nos atraviesa a todos. Cuando hablo de autonomía política digo cuánto de sometimiento tiene cada uno de los municipios y comunas en función de si está acorde o no al gobernador de turno. Y no voy a dar ejemplo, digo, porque ha pasado en todos los tipos de gobierno provincial. Bueno, digo, la autonomía también tiene que ser política. Como un intendente planifica y ejecuta la ciudad que construye con su comunidad. Y ahí creo que aporto algo que me parece que es importante, porque tiene que ver esto, digo, ¿no? Cómo también los municipios trabajan la transparencia de una construcción colectiva, cómo los municipios planifican sus ciudades desde un proceso participativo real y sincero. Y bueno, nosotros lo decimos porque lo hicimos, o sea, digo, no porque lo leímos, o sea, entendemos que esa es la lógica de una autonomía integral para una ciudad, para un pueblo. En las últimas elecciones, bueno, justamente que se votó constituyentes, la gente le puso un límite a la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe. ¿Sentí que ahí se empezó a dar un cambio en esta inercia que pretenden instalar desde el gobierno nacional? Yo creo que la política tiene que dejar de subestimar a la gente primero, ¿no? Digamos, como primer punto. A mí me parece que la gente tiene más claro que nadie que vota y claramente que es en un momento de lo que vive y atraviesa. Sí, ¿por qué y para qué? ¿No? O sea, digo, y que la gente, digamos, analiza mucho más de lo que queremos de este lado o de lo que por ahí salen las encuestas, ¿no? Digamos que en esos muestreos que se van tomando. Nosotros creemos que la gente sí le está diciendo, che, pará la mano a un montón de cosas que está viviendo, que el efecto que la víscera más sensible del bolsillo está empezando a tener una reacción social, que claramente hoy no la representa ninguna oposición, y ese creo que es el plus que también está teniendo hoy el gobierno del presidente Milei, pero que claramente lo está manifestando. Lo que sigue es cuánto de toda esta lectura, digamos, se pone en consideración para ver cuánto también están dispuestos a frenar y reordenar, no digo el rumbo del país, pero sino la forma de un montón de cosas que están haciendo. Y acá creo que hay que empezar a entender que la macro tiene un límite, que es hasta que te empieza a explotar la micro. O sea, vos podés tener excelentes indicadores internacionales en términos de economía, pero si la gente se empieza a quedar sin trabajo, si la gente de 2 salarios pasa a 1 por hogar, si el alquiler es desmedido porque se te ocurrió sacar la ley de alquileres y la gente tiene que renovar y no tiene con qué. Todo eso es retracción. Digo, y no es sinceramiento, todo eso es retracción social. Digo, la gente, después, ahí donde es la valoración de si la corrupción o no la corrupción, la gente lo que necesita es vivir y tener las condiciones básicas medianamente resueltas y garantizadas. Darle previsibilidad es también garantizarle el trabajo y el salario digno. No solamente es eliminar un piquete o reventar la salud pública o recortar la obra pública. Digo, creo que también, hoy más que nunca, la valoración del adentro, en el individualismo y en el libertarismo que plantea Milei, cada familia está haciendo su valoración propia de cuánto se retrajo, de cuánto ha perdido y cómo deja de proyectar un futuro de familia. Creo que ahí estamos en una delgada línea, digamos, ¿no? Al menos de lo que uno vive y percibe y siente todos los días cuando se encuentra con la diaria, ¿no? En este espacio que vos planteás, que hoy es un espacio provincial, que está circunscrito a 60, casi 70 presidentes comunales e intendentes, pensá que también se puede contagiar, no sé si hay otros ejemplos en las provincias vecinas de movimientos que se den a través de los presidentes comunales e intendentes. Digo, porque también es la forma de funcionarios legitimados con el voto popular que entiendan y que empaticen con la sociedad y que puedan llevar adelante estos cambios en el plano nacional. Yo creo que hay expresiones, ¿no? Digo, hay foros, hay ligas de intendentes, cada cual con la lógica también que su provincia amerita. Lo que creo que falta es empezar a
profundizar esta cuestión en la construcción. Nosotros dijimos hace mucho tiempo que se había terminado los jefes y empleados en el peronismo de la provincia de Santa Fe. Y lo sostenemos, digo, ¿no? Lo que hay ahora son acuerdos de sectores. Y creo que eso es el cambio de paradigma y la impronta nueva que se empieza a generar. No porque seamos unos iluminados, sino porque la condición nos puso en ese lugar. Digo, y sí. La crisis en la que el mismo peronismo puso al peronismo de la provincia de Santa Fe es de tal magnitud que lo único que toma relevancia es lo que podemos validar votos y lo que de alguna manera estamos legitimados por el pueblo. Y yo creo que de ahí arranca una construcción diferente, ¿no? La estructura tradicional de la política empieza a buscar en quién legitimarse. Me parece que ahí es una fusión inteligente y depende, quienes tenemos intención y ganas de poder construir algo distinto, hacernos cargo de eso, de esta etapa que sigue. Probablemente el camino que nosotros iniciamos ni siquiera, a lo mejor somos actores de reparto, pero creo que es lo necesario para poder proyectar un proyecto de provincia distinto, digo, y que represente la ideología y los valores que nosotros promovemos todos los días en la ciudad que gobernamos. ¿Lo que viene se polariza entre Estado sí y Estado no? Yo creo que es democracia y antidemocracia. Yo creo que va más allá del Estado, ¿no? Digo, porque hoy el sometimiento a los medios, el subordinamiento a las instituciones y cada una de las cosas que vamos permanentemente supera a un partido. Digo, y creo que empieza a ser más profundo. Hay que empezar a entender la reconstrucción de las instituciones, los partidos políticos como instituciones, como en una mirada mucho más amplia, ¿no? Que es la que uno, por eso insisto mucho en lo que gobierna uno todos los días. Y uno cuando gobierna con todo, con los que empiezan igual, con los que empiezan distintos, pero logrando los acuerdos dentro de un paradigma y de un sentido. Entonces, a mí me parece que algo que parece tan cliché, pero que claramente la democracia empieza a estar en jaque. O sea, ya no es un partido político el que está en jaque, ya son prácticamente la mayoría de los partidos políticos, salvo los que piensan como el presidente, ¿no? Digo, y ahí creo que cada vez somos más los que empezamos a estar del lado del frente. Cerramos la charla y inevitable hablar de lo local, cómo están para fin de junio, ¿no? Ya son poco menos de 50 días. Bueno, la verdad, Carlos, que bien, como te decía, tener una planificación, una agenda de trabajo sostenida en el tiempo. Para nosotros las elecciones son coyunturales. Claramente que los cimbronazos de los cambios permanentes que nos va planteando el gobierno nacional y provincial, la retracción de recursos que sufrimos en estos últimos tiempos, nos llevan a tener que rearmarnos permanentemente, y ahí es donde también se demuestra la dinámica del equipo. En mi caso, la verdad que me pone muy contento el equipo que logramos construir, la dinámica que estamos sosteniendo, porque hay mucha gente comprometida con el otro, digamos, no con Pablo Corsalini, está comprometida con la ciudad. Fíjate que Pablo Corsalini se fue 40 días a hacer campaña en la provincia de Santa Fe y la ciudad siguió trabajando, la gestión siguió funcionando. Y eso también habla de que hay un proyecto político que sostiene un perfil de ciudad. Y en esa lógica creo que es donde vamos esta elección a plantear el porqué, digamos, ¿no? Hay que acompañar a nuestros candidatos a concejales. Nosotros lo hacemos en el marco de un proyecto que tiene recambio, un proyecto que tiene nuevos dirigentes, un proyecto que además sigue agarrando los desafíos complejos. Terminamos hace 20 días de sancionar la construcción de una SAPEM, que es la primera experiencia que se va a hacer en cuanto a una empresa pública de servicios sanitarios como es agua y cloaca. Bueno, digo, nos vamos a asociar con la cooperativa para poder mejorar el servicio, para poder empezar a tener una proyección de ciudad con calidad de servicio real y que también tiene que ver con el progreso que vamos a dar en esta planificación de ciudad que tenemos. Digo, hacernos cargo de las cosas más profundas que también nos empieza a demandar la ciudad. Con lo cual, la verdad estamos muy, muy animados, estamos muy contentos y
Y eso también se va percibiendo en la calle, ¿no? Digo, la gente, aún en las complicaciones que tienen, valora muchísimo todo lo poco mucho que podemos hacer en este momento. La próxima compromiso la hacemos en el museo. En el vagón museo. La próxima en el museo. En el vagón cine. Estamos terminando de recuperar el vagón cine, el coche cine, que realmente es una maravilla. 5 en todo el país hay, Carlitos. Nosotros buenísimo. Logramos tener uno en otra ciudad. Es místico. La verdad que sí. Así que, de ya que sí. Compromiso asumido en el museo ferroviario. En el museo, dentro del vagón cine. Gracias, Pablo. Carlito, gracias a vos, che, siempre un gusto.